Grupo CIPSE presenta. Buenas noches y bienvenidos a esta nueva emisión del Poder de la Pluma, un espacio donde hablamos con quienes escriben en esta sección de Milenio Novedades sobre los temas de actualidad. Esta noche, invitadas nuevamente a hablar las mujeres de la violencia de género. En Yucatán, considerado el estado más seguro de México, al parecer no ocurren crímenes de alto impacto. Sin embargo, lucha contra varios problemas que afectan a miles de familias. Uno de ellos es la violencia contra la mujer y niños, y otro son los altos índices de casos de suicidios, por arriba del promedio nacional. Y se trata de una violencia oculta y dura, una agresión que destruye hogares, marca a mujeres, viola a hijos, ante los ojos de familiares y autoridades, a los que pocos les prestan atención al no ser su problema. Tan solo en los primeros 6 meses de 2016 se presentaron 1,027 denuncias, 432 más que en el mismo periodo de 2015. De acuerdo con el Instituto de la Mujer en Mérida, ellas se acercan a solicitar auxilio a las autoridades judiciales luego de vivir, en promedio, un ciclo de 7 visitas previas en instancias de conciliación hasta que denuncian de manera formal. De esta violencia y sus secuelas hablaremos con nuestros colaboradores en El Poder de la Pluma. Hoy, en El Poder de la Pluma nos acompaña la maestra Josefina Centeno Valenzuela, terapeuta familiar, exmaestra del Instituto Tecnológico de Mérida y otras instituciones educativas, promotora de la unidad familiar. También la maestra Fernanda Matus Martínez, abogada y licenciada en periodismo, jefa de la Unidad de Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia y excorresponsal de Notimex en Francia. De igual forma, Sayuri Valle Valencia, abogada y maestra directora del programa ADN de la Fundación del Empresariado Yucateco en la Secundaria Técnica República del Ecuador, promotora de obras sociales y proyectos productivos y única mexicana en asistir a un curso especial del Departamento de Estados Unidos con mujeres líderes del continente en 2015. Nos acompaña Martiriano Alcocer Álvarez, coordinador de la sección de opinión El Poder de la Pluma del periódico Milenio Novedades. Además, es periodista, maestro y escritor. Quienes nos acompañan esta noche ya habían estado con nosotros en esta mesa y hemos hablado de violencia de género. Repetimos a nuestro panel porque todavía quedan muchos temas pendientes. Hoy vamos a hablar de que no se necesita violencia para que haya daño en la cuestión de género. María Fernanda. Sí, pues muchas gracias nuevamente, Elena, al Grupo CIPSE por darnos la oportunidad de difundir estos temas. Efectivamente, la violencia tiene diferentes formas de presentarse y tenemos la violencia psicológica, la violencia, incluso la violencia que limita a las mujeres en su papel en la familia, dentro de la familia. Normalmente sabemos, por ejemplo, que el trabajo en el hogar, la mujer está dedicada a ello, ¿no? Y no es un trabajo que se reconozca en ninguna forma, por ejemplo, es decir, ni económicamente, que hay cifras que dicen que ese trabajo tiene un valor de miles de millones de pesos si lo contabilizáramos. Entonces no se reconoce y, por ejemplo, cuando ocurren separaciones, sí tenemos muy presente que los hijos deben tener una pensión, pero por ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres que nunca se insertaron en la vida laboral, que no tuvieron la oportunidad de ganarse, digamos, ellas un trabajo remunerado? ¿Qué pasa cuando quedan en esa separación? Pues también quedan al aire. Entonces, hoy en día pueden incluso tener una pensión por haberse dedicado exclusivamente al trabajo en el hogar y al cuidado de los hijos, que tiene un valor importantísimo. Pero ya está legislado y es no nada más en caso de una separación, sino debería funcionar como tal. Debería funcionar como tal, eso está regulado internacionalmente, está estipulado desde los 70s. Después todos esos compromisos que la ONU ha obligado de alguna forma a los estados a tomar, se fueron bajando, digamos, a legislaciones nacionales y hoy en día ya lo tenemos muy bien legislado.
falta que como sociedad tengamos conciencia también de que el trabajo de la mujer en el hogar, por ejemplo, el no reconocer el trabajo de la mujer en el hogar, el no reconocer el trabajo de la mujer que se hace cargo de los hijos de manera exclusiva, tiene un valor no solamente económico, sino como persona, como, digamos, líder del hogar, ¿no? Hay lugares en los que a los hombres en la universidad, por ejemplo, les dan una materia de administración del hogar. Eso existe en algunos países europeos, ¿no? Y hoy en día ya tenemos también las licencias de paternidad junto con las de maternidad, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de igualdad, no, es muy importante que la gente sepa que no es igualdad de que seamos iguales, porque evidentemente somos diferentes, sino que como seres humanos nuestros derechos y obligaciones y los de que el Estado debe procurar son iguales, tenemos los mismos derechos exactamente. Josefina, hablabas fuera de cámaras de este asunto de la persona, que es bien importante. Claro, antes que nada muchas gracias, por habernos invitado. Y respecto a lo que decía Mafer, María Fernanda, en realidad yo pienso que es la misma mujer la que por generaciones, como una cadena generacional, Elena, no sabe valorar su propio rol en la familia, su propio rol en casa, ese ser educadora, ese tener el confort de la comida ya lista, de la higiene, de la limpieza en la casa, aunque no lo hiciera ella materialmente, pero sí, como decía Mafer, es líder, es la que está llevando el ritmo. Eres la administradora. La administradora. Y es muy triste también que nada más se le reconozca en ese trabajo que es visible, pero es esa labor que tiene como formadora, como estar educando, que en realidad educar pues es sacar lo mejor de los hijos. Pero eso, ¿cómo lo va a hacer si ella misma no aprecia la tarea que ella está haciendo? Y eso se debe a que tal vez desde niña no fue valorizada. Y si no es valorizada, pues tampoco sabe lo que ella vale. Y entonces no puede darse ese lugar que le corresponde. Y oye uno frases como, por ejemplo, es que fulano, al esposo, ¿no? O al hijo, es que no me estás dando mi lugar. Y yo digo, a mí nadie me tiene que dar mi lugar, me lo doy yo. ¿Pero por qué? Porque yo sé lo que yo valgo como persona, en mi rol de madre, en mi rol de pareja, en mi rol de ciudadana, en mi rol de compañera, etcétera. Y yo creo que esa es una de las problemáticas más grandes. Y me parece que ojalá todos lo tengamos pendiente para que al estar siempre en grupos, que así estamos, ¿verdad? Tanto en el trabajo como en casa, poder valorar siempre al otro, a la otra persona. No, claro, no dar más a la hija, pero muy especialmente decirle lo que se hace bien. Y entre las amigas igual, ¿no? No que a veces la mujer es la que tiene a veces más envidia de otra mujer. Y yo digo que eso pasa porque no se está valorando. Que le mete el pie más a otra mujer también. Puede ser. Algo desgraciadamente que pasa. Yo me quejaba de eso. Sayuri. Sí, realmente, pues antes que nada, gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Buenas noches a todos. La realidad es que el tema de la violencia existe, crecemos con ella, las mujeres aprendemos para salir adelante en cualquier trinchera que elijamos, desde la casa, aquellas mujeres que deciden ser amas de casa y quedarse, aquellas mujeres que deciden ser profesionistas y salir en el ámbito laboral, también es violencia tras violencia. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos sucede a nosotros las mujeres? Que es parte de nuestra cultura. No sé a ustedes qué experiencias tengan de violencia laboral, pero a mí me ha pasado en los distintos trabajos que he tenido la oportunidad de participar, que de repente, después de reflexionar, digo, oye, fueron violentos conmigo, pero ni siquiera yo me daba cuenta de que habían sido violentos, ¿no? La competencia es sana, es buena, porque eso te hace mejor. Pero con piso parejo, ¿no? Pero con piso parejo, por un lado. Por otro lado, yo creo que la principal competencia no es indistintamente del género, no es una mujer contra otra o una mujer contra un varón,
Yo creo que esa no es la verdadera competencia. La verdadera competencia es con uno mismo, con una misma, Claro. de cada vez superarse, ¿no? Y la efectividad que uno tenga, ¿no? Por supuesto, pero la realidad, si contáramos las historias de qué hemos sufrido en cada uno de nosotros, en el aspecto laboral, a cuántos ascensos no hemos tenido. Bueno, estamos en el poder de la pluma, estamos hablando de violencia de género. No se vaya, 930-1500 si quiere participar con nosotros. Regresamos. Estamos de regreso en el poder de la pluma, hablamos de violencia de género, que no tiene que ser la agresión como tal. Decíamos eso en el anterior bloque, claro. Y hablas al Yuri. Sí, para concluir la idea, ¿no? Lo importante es que en el aspecto laboral, pues uno esté consciente del lugar que ocupa. Como decía la compañera, la realidad es que uno tiene que saber qué habilidades, qué fortalezas tenemos como seres humanos ante todo, luego como mujer, y ir hacia adelante. Y no ver más competencia que con una misma, ¿no? Y sobre todo darse a respetar. Si uno se respeta, respeta a su persona, respeta su trabajo, pues la gente aprende a respetarte, ¿no? Y aprende a darte tu lugar. Hace un rato comentaba don Martiniano, ¿no? Piso parejo. Sí, pero muchas veces los que ponen la pauta para hacer el piso parejo generalmente son los varones. Si uno ve estadísticamente, a nivel internacional hay una estadística que las mujeres, en comparación con los varones, reciben el 30% menos del sueldo en las mismas posiciones, desde las direcciones. En cualquier país. A nivel internacional, hasta los llamados de primer mundo. Por eso te digo que en cualquiera. Entonces, yo ahora me atrevo a preguntarle a don Martiniano, usted que siempre ha presumido que siempre está rodeado de mujeres, que le ha tocado ser jefe, ¿cómo ha sido su experiencia con el tema del piso parejo con ahora mujeres? Eres entrevistado, contesta. Guilty. De una vez, para empezar. Señorías, me declaro culpable. Yo, presunción de inocencia. Sí. Aquí mi abogada. Acuérdate. Sí. Bueno, tengo dos abogadas, ¿no? Y aquí la fiscal que es de todo, estás completo. Aprovecha el tiempo. Mira, mi experiencia con mujeres en el trabajo ha sido, y de verdad lo digo, creo que las mujeres son una especie aparte. Sí, son un género diferente. Totalmente, inclusive en la entrega, en el profesionalismo, en la puntualidad, en la honestidad, en todos los aspectos laborales. Siempre, al menos eso es lo que yo he vivido, es hay una notable diferencia. Normalmente no se emborrachan, ¿sí? Normalmente, y si se emborrachan, pues llegan crudas al trabajo, pero llegan a tiempo y cumplen. Después se irán a tomar para equilibrar el pH, pero normalmente cumplen con su trabajo. Y esa es mi experiencia. Y entonces, en ese sentido, yo creo que podemos decir lo que yo dije al principio, guilty. Somos muy culpables los hombres de no darles el lugar que se ganan, que todos los días se ganan, que nos demuestran con sus obras, con sus actos, con su inteligencia, que pueden estar quizá hasta más arriba que nosotros. De hecho, ya están arriba de nosotros en número, por lo menos en número. ¿Sí? Sí. Hay mucho más mujeres que hombres en México. Son como 5 millones, 4 millones más. Entonces, y el tiempo de vida también. Y el tiempo de vida también vive más que nosotros. Entonces, hasta solo por eso, tendríamos que mirar a ver y decir, aquí hay una situación que está pasando y que si no nos ponemos abusados, nos pueden arrollar, porque hasta por número nos pueden ganar. Sí, el asunto es que mientras esta igualdad de género no permee a todas partes, pues quienes asientan las bases, decía Sayuri, decía bien, son varones. Sí. Entonces, sí. Bueno, yo por eso siempre... dije guilty. Okay. Yo siempre aplaudo lo que tú opinas de la mujer y me parece que es muy agradable trabajar contigo.
lo digo aquí en cámaras, pero eres una minoría. También es Desafortunadamente. una realidad. Dale, Fer. Justo por esa razón, también venía a mi mente que es muy importante y se ha dicho en diversos foros, la participación del hombre, eso que ahora se llama la nueva masculinidad, es bien relevante, porque Sí. también a ellos se les ha encajonado y se les ha ido transmitiendo, digamos, un chip cultural, en el sentido de que lo tú transmite también una debes mujer, ser así, yo lo he que dicho. lo transmite una mujer. Tú debes ser así y a ti te corresponden tales expresiones, por ejemplo, de sentimientos, ¿no? Yo me pongo en el lugar también de los hombres y digo qué difícil debe ser contener una serie de sentimientos que puedes expresar como cualquier persona, pero que en los hombres no es admitido, porque eso choca contra la idea que tenemos de la masculinidad, ¿no? Entonces, todos estos juegos de que pareces niña, ¿no? Que ofende a los dos lados. A los dos, sí. O pareces vieja, bueno, No, tipo es de que ahora, peor. fíjate que ahora con la evolución que hemos tenido las mujeres, yo creo que es el mejor halago que le podrían dar a un varón. Oye, pareces mujer, ay, Sí, gracias. no, bueno, pero basta de cómo Pero se no en el tome, sentido pero no- claro, sí, exacto. y déjame decirte que si ves a un hombre llorar, que lo puede usar hasta como arma laboral, Claro, por supuesto. puede causar dos cosas, o una pena enorme y que no sepas cómo lidiar, o una burla intensa, Sí, que es el totalmente. asunto. Claro, y sin embargo, como dices, vemos el verdadero significado de lo que es ser mujer, sobre todo en estos días. Las estadísticas también muestran un altísimo porcentaje de mujeres jefas de familia. Y jefas de familia no solamente como proveedoras, como normalmente ocurre con el hombre en un esquema tradicional de familia. El hombre llega, ahora sí que da la quincena y bye, ¿no? Arréglate con lo demás. Bueno, pero la mujer cuando es jefa de familia, ella tiene que ser proveedora y además, normalmente, eso está cambiando también un poco, pero normalmente es quien asume el trabajo de los hijos y del hogar. Es decir, que entonces ella Y se la queda... legislación de Claro, la casa. con 3 trabajos, ¿no? De los cuales se le remunera uno y mal, ya lo decíamos, ¿verdad? Inequitativamente. Y los otros 2 no se remuneran, ¿verdad? Tenemos muchísimos casos también, y eso hay que decirlo, en el que los hombres se niegan a dar las pensiones alimenticias, por ejemplo. Ese es un problema gravísimo que tenemos en los juzgados Así es. familiares. Miles de casos de hombres que si bien ya hay una resolución en la que deben dar una cierta Para los cantidad, hijos. no la dan. Entonces eso daña a todo el esquema familiar de una mujer que está encargada de un hogar y que entonces tiene que compensar, a veces sale, ahora sí que sale a apoyar la familia, ¿no? De ella, los abuelos. ¿Te das cuenta el impacto que tiene esta idea del hombre de decir no le doy porque, por miles de razones, ¿no? O cosas extrañas en la cabeza que uno se hace, ¿no? Porque tiene una nueva pareja, porque qué sé yo. Y hay casos extremos, ¿no, Fer? De que el hombre inclusive renuncia a su sí, trabajo, claro, por aunque supuesto. sea un trabajo bien Claro. remunerado, Para nada no más por el pagar. hecho de que no, a cuenta de qué te voy a dar, Y ¿no? usar a los hijos como... ¿Sí? Como arma de... Arma, sí. Yo quería retomar el tema del salario desigual entre hombres y mujeres. En mi experiencia, al platicar con algunos compañeros y con otras personas, es esa falsa creencia de que cuando una mujer está en una jefatura, en algún puesto, en alguna coordinación, y entonces dicen, oye, es que esto es para un jefe de familia. Tú pues no eres cabeza de familia, tú tienes esposo, a ti te mantienen. Y ese punto le deja a uno perpleja. Oye, pero si no es nada más por mi linda cara, es por el talento, trabajo que claro, estoy por- haciendo. Ahí es donde salen los derechos. Es por Soy la un ser humano y mis eficiencia y derechos son eficacia iguales. que tengo en mi trabajo, Claro, es por por el tiempo que le estoy dedicando, porque no sé si te das cuenta, les decía, pero ese tiempo no hay dinero que me lo pague. ¿Sabes por qué? Porque es mi vida. Mi tiempo es mi vida y yo lo valoro muchísimo y trato de aprovecharlo y de dar lo mejor de mí. Entonces, resulta que como tengo marido y él me mantiene, imagínate esa idea, ¿no? una idea Es una absurda. cuestión de Pero veras muy muy común. deplorable. ¿Qué en nuestra pasa sociedad. con el trabajo que tú haces? ¿A qué se enfrenta en este aspecto la mujer? Pues bueno, nosotros en el programa, que es un programa, como recordarán, de horario extendido, en una escuela pública, trabajamos con adolescentes y lo que buscamos que todas las actividades que desarrollamos, no hay o sea, esto lo hacen los varones porque lo pueden hacer, ¿no? Y esto las niñas, ¿no?
allá desde la adolescencia trabajamos con ellos para que desde lavado de los platos, o sea, comemos allá y después de que terminan de comer ellos, cada uno de ellos lavan los platos. Y hemos tenido muchos casos de que los niños, los adolescentes dicen, es que yo soy varón y mi papá me dice que yo no tengo que lavar platos, ¿no? Es trabajo de Entonces, mujer. de verdad, hay puntos de que tenemos que mandar a hablar al papá, sensibilizar un poquito al papá, sensibilizar mucho al adolescente, que ese es nuestro Y a la enfoque. mamá también, ¿no? Por supuesto, pero es todo un proceso porque a la mamá le dan allá sus golpes y se meten en esos Así procesos. es. Sí, ¿De verdad? sí. O sea, no es nada más la discusión de que por qué mi hijo va a lavar platos si él no es, ya saben, cualquier Sí. mala palabra que le puede Sí. poner al respecto, ¿no? Estamos hablando en El Poder de la Pluma de la violencia de género, que no tiene que ser una agresión. Si quiere comunicarse con nosotros, 930-1500. Volvemos. Estamos de regreso en El Poder de la Pluma. Ya vamos a terminar esta edición. María Fernanda. Pues a mí me gustaría aprovechar estos momentos para dar un mensaje, y ese mensaje es que tenemos que seguir trabajando desde todos nuestros ámbitos, profesional, personal, dentro del rol que nosotros asumimos o tenemos en nuestra familia, a seguir trabajando en llegar a la igualdad, pero en esa igualdad de derechos, no confundir. Es decir, yo tengo los mismos derechos y las mismas obligaciones que tú, quien sea la persona miembro de la familia, y permíteme avanzar, ¿no? Porque a muchas mujeres esa violencia de encajonarlas en un papel de ama de casa, digamos, ¿no? O solo de cuidar a los hijos y no permitirles, por ejemplo, llegar al mercado laboral, eso es una forma de violencia porque limita mi vida y un principio que es un principio básico de la humanidad, que es el del libre desarrollo de la personalidad. Entonces, debemos de seguir trabajando en los frentes que nos correspondan. Josefina. Pues mira, a mí me parece que lo más importante es trabajar en el autoconcepto de los hijos, de la persona, de la mujer, de la muchachita, y poder ayudarla a que se dé cuenta de su valía, de lo que vale y para que se autovalore y luego viva toda esa valoración en una autovalorización de sí misma. Entonces, pues se va a dar cuenta de algo que decía Sayuri y María Fernanda y tú, que es el respeto a sí misma y que pues todo lo que hace vale, porque si ella vale, lo que haga también va a valer. Y eso pues ayuda muchísimo. Y eso es lo que pienso, trabajar mucho en el autoconcepto de uno y poder ayudar, no ayudar, sino proporcionar esa valoración a las otras mujeres, a las otras niñas, a las otras mujeres. Sayuri. Sí, pues para finalizar, la realidad es que tenemos que siempre partir de una misma, como bien dice, valorarse, aprender a darse su lugar, su propio lugar, y en eso encaminar, seguirse preparando. Yo creo que todos los seres humanos somos ejemplo, todos. Todos. Estamos Y las en un mujeres- aparador. Así es, desde aquellas mujeres que están en casa, son amas deciden estar en casa, son amas de casa, dedicadas a las labores del hogar, pero también aquellas mujeres que decidimos salir en el mundo laboral. Yo creo que todos somos ejemplos, y yo creo que ese debe de ser una motivación personal para cada día ser mejores, y sobre todo nosotros en nuestro caminar nunca sabemos que nuestras acciones y nuestras palabras cómo le impacta a la gente que está alrededor. Muy pocas veces se acercan y te comentan, pero eso es lo de menos. Cada vida trasciende y no solamente, o sea, empapa y enriquece a otras vidas, ¿no? Entonces yo creo que permea totalmente. Entonces nosotros conociéndonos y amándonos primero nosotras mismas, yo creo que podemos hacer más cosas. 30 segundos. Bueno, mi conclusión es que yo creo que los hombres haríamos muy bien en tomar en cuenta que las mujeres nos superan en grupo, muchas veces, muchísimas veces, nos superan en intensidad ante la vida y por propia conveniencia inclusive, ya dejar un poco de lado esto de someterlas o de quererlas tenerlas
bajo nuestro mando, ¿sí? Y las mujeres son tan iguales, como decía Maffer, como decía Sayuri, son tan iguales como nosotros, entonces hay no como servidoras. Absolutamente. Eso que acabas de decir del sometimiento yo creo que es bien importante, porque muy se da, aunque la mujer trabaje, sigue sometida. Es que así es. Sí, sí. Les agradezco a todos su tiempo esta noche. Están a punto de sacarnos del aire, así que muchas gracias. Recuerde, todos los lunes a las 21 horas. Buenas noches.